Buen día a todos. En el video anterior les dije que íbamos a considerar el conjunto de los números reales junto con dos operaciones, la adición y la multiplicación. Y además íbamos a dar una lista de propiedades de cada una de ellas y vamos a partir de esas propiedades que las vamos a considerar como afirmaciones que no demostraremos, o sea, vamos a partir de ellas y vamos a demostrar otras propiedades más elaboradas que cumplen los números reales. Esas propiedades con las que iniciaremos son llamadas axiomas, los axiomas de los números reales. Vamos a dividir los axiomas de los números reales en tres grupos, que son los axiomas de cuerpo, los axiomas de orden y el axioma de completitud. Los axiomas de cuerpo, que es lo que nos va a ocupar este video, nos van a dar la estructura algebraica del conjunto de los números reales, ¿no? Vamos a ver las propiedades que cumplen la adición y la multiplicación, y vamos a probar teoremas un poquito más elaborados, como por ejemplo que el producto de un número real por 0 es igual a 0. Ese es algo que nosotros manejamos intuitivamente, pero no lo hemos demostrado tal vez. Esta será una ocasión en la que vamos a demostrar esto. Los axiomas de orden nos van a permitir trabajar o formalizar estos signos: menor que, mayor que, menor o igual que, mayor o igual que. Nos van a permitir formalizar la definición de cada uno de estos símbolos. Y el axioma de completitud nos va a permitir demostrar la existencia de los números irracionales, ¿no? Eso es en resumen lo que nos permite hacer cada uno de ellos, ¿no? Obviamente que hay más acá para estudiar, sino que es un pequeño resumen de lo que vamos a ir viendo en general. Ahora nosotros vamos a comenzar con los axiomas de cuerpo. A continuación tenemos acá los axiomas de cuerpo. Son las propiedades básicas que les decía, que verifica el conjunto de los números reales. Y bueno, ellos van a estar divididos en tres partes, ¿no? Ahí van a haber axiomas para la suma, o para la adición mejor dicho, para la multiplicación y un último axioma que combina las dos operaciones. Les había dicho que los axiomas de cuerpo nos dan la estructura algebraica del conjunto de los números reales. Una estructura algebraica es un conjunto, como es el caso de los números reales, junto con una o más operaciones. En este caso tenemos dos operaciones, o sea, el conjunto de los números reales es una estructura algebraica. Ahora, existen diversas estructuras algebraicas conocidas y lo que determinará su nombre serán las propiedades que cumple cada una de ellas respecto a las operaciones que las acompañan. En el caso de los números reales tenemos dos operaciones, la adición y la multiplicación, y debido a las propiedades que cumplen, debido a estas propiedades para la adición, para la multiplicación, esta estructura algebraica, o sea, el conjunto de los números reales como estructura algebraica, será llamado cuerpo o campo, ¿no? Sin más preámbulo, entonces ahora vamos a enumerar los axiomas de cuerpo de los números reales. Los he separado enumerando del 1 al 5
por ejemplo en el caso de los axiomas para la adición, y anteponiéndole la letra mayúscula A, y en el caso de los axiomas para la multiplicación del 1 al 5 también, y anteponiéndole la letra mayúscula M, y para la propiedad distributiva que dice acá, solamente utilizando la letra mayúscula D. Bien, vamos a escribir entonces algunas notaciones, como por ejemplo cuando escribimos A más B, estos dos elementos, dos números reales, son llamados sumandos, y el resultado, o sea A más B, es llamado suma. Del mismo modo, si tenemos el producto de dos números reales, A por B, los dos elementos A y B son llamados factores. Estos dos números reales son llamados factores, y el resultado, o sea A por B, es llamado producto. Ahora, entre los axiomas de cuerpo hemos dicho que hemos separado para axiomas para la suma y para el producto, ¿no? Los axiomas de cuerpo para la suma, el primero de ellos nos dice que si tenemos dos números reales, A y B, su suma es nuevamente un número real. Eso es llamada la propiedad de clausura o cerradura. Clausura o cerradura. Y nos permite generar nuevos números a partir de otros dos. Por ejemplo, si tenemos el número 2 y el número raíz de 2, si nosotros lo sumamos, obtenemos un número real. El axioma de clausura, la propiedad de clausura, nos permite garantizar que ese resultado va a seguir siendo un número real, ¿no? En el caso del axioma 2, o sea, es la propiedad asociativa y nos permite sumar una lista de números, en este caso son tres números reales, y agruparlos del modo que nosotros queramos, y la suma va a seguir siendo la misma. El axioma 3 es la propiedad conmutativa y nos dice que el orden de los sumandos no altera la suma, o sea, podemos sumar A más B dados dos números reales. Digamos, A más B es igual a B más A, ¿no? Ahora el axioma 4 nos dice que existe el elemento neutro aditivo, que es el cero de los números enteros, que es un número real, y que al igual que en los enteros, el 0, cuando nosotros le sumamos a cualquier número real, el 0 no lo afecta, ¿no? Puede ser a la derecha o a la izquierda, ¿no? La propiedad conmutativa nos garantiza que estas dos sumas son iguales y esa suma nos va a dar el mismo número real. En el caso de el axioma A5, nos dice que todo número real, que existe un número real A barra que le hemos puesto, que si nosotros le sumamos, reproducimos el neutro aditivo, ¿no? Y intuitivamente eso nosotros sabemos que, por ejemplo, si tenemos el 3, si nosotros le sumamos menos 3, obtenemos el 0, ¿cierto? Entonces esta propiedad nos garantiza que sea cual fuera el número real que nosotros tengamos, va a existir otro número, un número real, que al sumarle nos va a reproducir el neutro aditivo. Ahora, nosotros hasta ahora tenemos las propiedades, los axiomas para la suma, para la adición, mejor dicho, y como les había comentado antes, son muy similares a los de la
multiplicación. Por ejemplo, el primer axioma también es llamado clausura o cerradura, en este caso para la multiplicación, y nos dice que si tenemos dos números reales, el producto de ellos es también nuevamente un número real, ¿no? Eso nos permite reproducir números reales a partir de dos números reales conocidos. Por ejemplo, como les había comentado, el número 2, y ahora si nosotros en vez de sumar multiplicamos por raíz de 2, ese producto sigue siendo un número real. O sea, tenemos dos maneras de generar números reales con estas dos operaciones, ya sea sumando dos números o multiplicándolos, ¿no? La propiedad asociativa, en este caso para la multiplicación, nos permite multiplicar números agrupándolos como nosotros queramos, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos tres números reales y nosotros primero podemos agrupar, o sea, si tenemos A por B por C, nosotros podemos agrupar primero los dos primeros y luego multiplicarle al siguiente, o el primero y luego multiplicarle por el producto de los dos siguientes. El producto final no va a modificarse, ¿no? Ese axioma nos permite hacer eso. Ahora en el axioma n3 nos dice que si tenemos dos números reales, el producto no va a cambiar si nosotros conmutamos, o sea, si nosotros variamos el orden, modificamos el orden de los factores, ¿no? Como acá habíamos dicho que estos son los factores. Es lo que nosotros usualmente decimos, el orden de los factores no altera el producto. Eso es. Y el axioma n4, en este caso, nos garantiza la existencia del elemento neutro multiplicativo, la existencia del 1. Y además nos dice que es diferente del neutro aditivo, o sea, diferente de 0, ¿no? Y que para cualquier número real que nosotros tomemos, nosotros al multiplicarlo por este neutro multiplicativo, siempre vamos a tener el mismo número, ¿no? El mismo número. No va a afectar, al multiplicarlo no lo va a afectar, no se va a modificar el número, ¿no? Ahora el axioma M5 nos dice que para todo número real que sea diferente de 0, esto es importante, ¿no? Que sea diferente de 0, existe otro número real que acá le hemos llamado a tilde, ¿no? De modo que si lo multiplicamos, como les decía, la propiedad conmutativa nos garantiza que esta igualdad se va a dar, pero esa igualdad se va a dar y además nos va a permitir reproducir el neutro multiplicativo, o sea, la unidad en este caso, ¿no? Y bueno, el último axioma de cuerpo nos dice la propiedad distributiva. En este caso decimos que si tenemos tres números reales, si nosotros multiplicamos uno de ellos por la suma de los otros dos, ese producto se va a ir, digamos así, distribuyendo respecto de la suma, ¿no? O sea, primero multiplicamos A por B y luego le sumamos el producto de A por C, ¿no? Esta es una propiedad bastante usada, bastante conocida por nosotros desde la etapa escolar. Y bueno, esos serían los axiomas de cuerpo, y lo que sigue a continuación nosotros vamos a intentar demostrar algunas propiedades. Va a ser una aplicación de estos axiomas para demostrar esos teoremas.